Bien, vamos a iniciar esta segunda clase. Vamos a encomendarnos a Dios, pidiéndole que Él sea el que dirija nuestros pasos, el que sea el que nos indique o nos lleve por el bien. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer todos esa oración. Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé, valiente en la batalla. Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé es el Rey de la Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hay algo que a lo largo de este caminar vamos a ir tratando de ir profundizando. Yo les diría, el texto que estamos tomando de base es los discípulos de Emaús, el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, ¿sí? Entonces más o menos es 24:18 al 20 y tantos, ¿verdad? Entonces, pero así como vamos a ir avanzando, yo me gustaría que ustedes también lo fueran meditando. ¿Por qué? Porque no vamos a agarrar el texto, ¿verdad?, corridito. Vimos la primera parte, ¿verdad?, la vez pasada. Cómo ese Jesús, o cómo ese resucitado camina con nosotros y no nos damos cuenta, ¿sí? Y esa es la primera partecita que teníamos que íbamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver, después de que Jesús empieza a caminar con nosotros, ¿quién es? Porque de repente podríamos decir que conocemos a Jesús, pero ¿quién es Jesús realmente? ¿Cómo es como Jesús se ha ido presentando a lo largo de nuestra vida, pero Él mismo, no como nosotros lo concebimos? Porque podremos llegar a concepciones erróneas, a algo que solamente para nosotros es. No, ¿cómo se presenta Jesús en la Sagrada Escritura? Y ahí quise tomar estos 3 ejemplos. Hay más, pero quise solamente tomar estos 3 ejemplos para que nos pueda iluminar un poco. ¿Quién es Jesús? Jesús, cuando va camino a Jerusalén, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y fíjense en este texto, si nosotros nos vamos al texto, los discípulos no contestan, todos. Cuando les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, el único que contestó fue Pedro, pero de ahí en fuera nadie contesta. Todos están con esta idea, ¿sí? Y fíjense que es curioso cómo esta idea vuelve a aparecer en los discípulos del camino de Emaús. Ha pasado mucho tiempo y siguen creyendo en lo mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo?, les pregunta Jesús. Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos, ¿sí?, que había resucitado. Esa es la idea que tienen los discípulos y es la idea que se van cuajando todos, ¿sí? Fíjense cómo ya en el camino de Emaús, ¿qué es lo que le dice Cleofás, verdad?, aquel discípulo? Es que, dice, ellos dijeron, lo de Jesús, perdón aquí por esta expresión, pero es la que viene en la Biblia de Jerusalén. Quise dejarla de esa manera
Pues para que si en algún momento ustedes llegan a encontrar esta palabra, no piensen que es una Biblia protestante, ¿sí? Nazoreo era propiamente el nombre de la persona que no se cortaba el cabello. Nazareno es un gentilicio de aquellos que viven en Nazaret, ¿sí? Es como, por ejemplo, el que vive en México es un... Sí, no vayan a decir es un chilango, porque híjoles, ahí sí nos damos en la torre. ¿Sí? No, el de México es un mexicano. Lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de el nazareno, hablamos de Jesús, pero identificándolo con su ciudad de origen, Nazaret. Cuando hablamos de un nazoreo, estamos hablando de aquel que no se cortaba el cabello, ¿sí? Y había el mismo Sansón, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la Biblia, era un nazoreo, es decir, alguien grande. Y dice, lo de Jesús el nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ya se fijaron la concepción que hay de los discípulos viviendo con Jesús y la concepción que sigue habiendo después de su resurrección. Es la misma. Es el profeta, es un gran profeta, pero no es el Hijo de Dios. Sigue habiendo esa concepción, ¿sí? Sigue existiendo esa idea. No, es que es un gran profeta, es que fue alguien que resucitó, o Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos tienen esa misma concepción, pero también otra concepción que ellos se van armando o metiendo según sus propios criterios. ¿Qué dice? Nosotros esperábamos que sería el que iba a librar a Israel. Ya que ya tenemos una concepción de ese Jesús. ¿Cómo lo veían? Como un libertador, como un guerrero, ¿verdad? Que iba a llegar y iba a matar a todo el pueblo de Roma y los iba a liberar, iba a ser el mejor. Una concepción que se van haciendo ellos conforme lo van sintiendo. Pero aquellas palabras de Jesús, del Hijo de Dios, de ser Él el que venía a salvar, se va quedando de lado, ¿sí? Sigue habiendo una concepción. Pero con estas cosas, llevamos ya 3 días de que pasó esto y no más nada, ¿sí? Es una concepción que nosotros nos vamos generando de Jesús a lo largo del camino. Ese Jesús que va con nosotros, pero que muchas veces no lo conocemos. O si lo conocemos, tenemos ideas de Él solamente, pero son ideas que se casan con nuestra forma de ser. Por eso, ¿verdad?, viene la pregunta, ¿quién es Jesús? Y esto sí es para que ustedes lo vayan contestando. Ya les decía yo, ¿cómo vamos a ir creciendo en esto? Pregunta-respuesta. Esto es lo que nos va a ir generando que vayamos sacando. Hay un método que utilizan mucho los psicólogos que se llama catarsis, ¿verdad? Es decir, sacar lo que está dentro. Y solamente en la catarsis es donde puede llegar la sanación. Lo mismo sucede cuando queremos acompañar el duelo de alguna persona. Tenemos que hacerla que ella misma suelte lo que trae y no decirle las cosas. Bien, ¿quién es Jesús? ¿Qué te han dicho sobre Jesús? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué te han dicho sobre Jesús? Y yo creo que aquí muchos de nosotros hemos tenido esta pregunta desde mucho tiempo. Hay mucha gente que nos dice cosas de Jesús, pero es como ellos lo sienten, es como ellos lo van viviendo. ¿Quién es Jesús realmente para ti?
¿Quién es Jesús realmente para ti? Y siguiente pregunta, la idea que tienes de Él, esa idea que tienes de quién es Jesús realmente para ti, ¿influye en la manera de valorarte? Es que Jesús es mi todo. Es que Jesús es mi amigo. Y así, ¿verdad? Podríamos encontrar. Influye también en tu comportamiento, así contigo mismo, con tu familia. ¿Cómo influye esa idea que tienes de Jesús o esa concepción que tienes de Jesús en tus valores, en tus relaciones laborales y sociales? Aquí esto nos lleva no nada más a vernos como personas aquí y ahora, nos lleva también a ir hacia el encuentro del otro. Si yo digo que Jesús es mi Salvador, si yo digo que Jesús es mi todo, ¿en mi trabajo de veras hago presente a Jesús? Esto puede ser una contradicción, ¿eh? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si estamos contestando bien o no. Exactamente. Pues si yo digo que Jesús es mi todo, quiere decir que a Él le tengo toda la confianza, que Él es mi único motor. Pero sucede que cuando trueno con el novio, se me cayó todo el mundo. O bien, ¿verdad? Cuando tengo problemas con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, ya no, o sea, ya no sé dónde está la salida. Entonces Jesús no es mi todo. Algo anda mal, algo que en realidad esta pregunta no me está diciendo o no estoy contestando exactamente lo que está dentro. Y esto nos va a ir como a ir valorando, ir haciendo precisamente este ejercicio. Por eso les digo, es muy importante que contestemos desde nuestro corazón, desde nuestro adentro, ¿quién es Jesús? Algo que les voy a decir, todas estas preguntas que vamos haciendo a lo largo del camino son el trabajo para ustedes. No voy a revisar yo nada, no piensen que yo voy a ir revisando estas preguntas. La última pregunta de cada tema es la única que yo voy a revisar. ¿Sí? Que les voy a ir pidiendo cuando ya lleguemos a la primera parte, ¿verdad?, de todos estos temas, les voy a pedir que en una hoja entreguen esa pregunta, esa última pregunta. Y todos los temas llevan una última pregunta. Entonces, estas no, esta es para que ustedes las trabajen, para que les vayan dando la vuelta. Y ojo, aquí sean de verdad transparentes. ¿Qué te han dicho sobre Jesús? Bueno, que es el Hijo de Dios, que está en la Eucaristía, que está ahí en la iglesia, que es mi hermano, que es mi amigo, que pues todo eso me han dicho de Jesús. ¿Y quién es realmente para ti Jesús? Pues una idea de los cristianos. No importa, así lo podemos decir, porque para mí eso es. ¿Y qué es Jesús realmente para ti? Pues sí es el Hijo de Dios, pero pues yo no lo siento así. O sea, yo creo que es como alguien que existió y nos enseña a ser mejores y ya. O sea, así puede ser mi concepción, Y no hay ningún problema, no por eso nos vamos a condenar, no, al contrario, esto nos va a ayudar para ir creciendo. Porque si nosotros empezamos a crearnos una respuesta bien bonita, cuidado, porque entonces nos puede pasar como los discípulos de Maús. Nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador y no es cierto. Eso nos puede pasar al concebir o al crearnos
una respuesta que no nos ayude a crecer. ¿Sí? Entonces, es eso realmente, ¿quién es Jesús para mí? Y váyanlo valorando. Si nosotros lo vemos, fíjense, estas otras que parece una pregunta más, nos pueden ir ayudando a ir valorando. ¿Sí? A valorarlo en la manera de valorarme a mí mismo. A ver, si yo digo que Jesús es el mejor amigo, el Hijo de Dios en quien yo puedo confiar, pero aquí en donde me valoro, pues no, es así. Hago aquello contrario que me dicen que tenga que hacer. Voy al médico, pero el médico me dice, mire, de ahora en adelante ya usted no coma grasas, por favor, de las 2 de la tarde en adelante. Pero ¿cómo voy a perder los taquitos? ¿Verdad? Y no se diga acá de las 5, ¿sí? Que están bien buenos y no es comercial, ¿verdad? O allá en el otro lado, en la CTM, ¿verdad? Hay un montón de tacos bien sabrosos. ¿Cómo? No, pues entonces, cuidado porque la manera de valorarme no es la correcta. ¿Cómo, verdad, si me gusta mucho, pues disfrutar de mi cuerpo o del cuerpo de los demás? ¿Sí? Ya no me estoy valorando. Porque entonces ya estoy siendo objeto. Digo, estas preguntas van más hondo, ¿eh? No las respondamos de forma superficial. Si de veras queremos crecer, vámonos al fondo. Y no importa la respuesta que salga, porque esto nos va a ayudar a crecer. Porque a veces nos hacemos, les insisto, respuestas diferentes o respuestas para que digan que sí voy bien. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Bien, vamos a ver entonces, ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús. Hay muchas formas de describirse Jesús. Yo he querido solamente tomar estas 3 que nos van a ir ayudando a ir encontrando un poquito la respuesta. Pero en la Sagrada Escritura hay muchísimas. San Juan es uno de los que más describe a Jesús por primera persona. ¿Sí? Es decir, pone en los labios de Jesús en su Evangelio la primera persona, yo soy. ¿Sí? Muchos de los otros evangelistas nos van presentando como otras formas de ver, pero es San Juan el que pone en primera persona la descripción. Yo soy, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, le repito, va a aparecer mucho esto, el yo soy, ¿sí? En el griego es una conjunción muy bonita, heimi, ¿sí? Es una conjunción del verbo ser, pero en mi interior, es lo que quiere decir, ¿sí? No es de yo soy como así como por fuera, ¿no? Sino que esa conjunción que hace el griego, ¿verdad? Habla de lo profundo del corazón. En otras palabras, en el hebreo vamos a encontrar la palabra Yahvé, yo soy. Por eso el escándalo, ¿sí?, de los judíos, cuando Jesús habla, yo soy la luz del mundo. Ahí está la primera descripción de Jesús, el yo soy. Y yo soy la luz. Y ustedes saben
¿qué es lo primero que crea Dios en la creación? La luz. Fue lo primerito que hizo Dios, ¿verdad? Separó la luz de las tinieblas. Eso es lo primerito que hace. Por lo tanto, es el principio de todo. El principio de todo, la luz. Yo soy la luz. Aquí ya vamos descubriendo un poquito quién es Jesús, la verdadera identidad de Jesús. Probablemente nos va a ir iluminando, ¿sí?, en aquello que nosotros, a través de las preguntas, vamos a ir viendo. Yo soy la luz. Por lo tanto, ya no podré ser yo tinieblas, ya no podré ser yo diferente a Jesús. Él es la luz. Yo soy la puerta, dice Jesús. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Cuando está hablando, ¿verdad?, del buen pastor, les digo, bueno, hay todavía más. También dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, esos ya los conocemos. ¿Sí? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, en fin, un montón de yo soy que tiene Jesús. Pero ¿qué significa ser puerta? Nada más pensemos, y veamos estos conceptos. Luz, puerta, ¿verdad? La luz, si no hubiera luz, ¿qué pasaría? Estaríamos en tinieblas, pero ¿qué pasaría? No habrá vida, así de fácil. Si no hubiera luz, no pasaría absolutamente nada. No podríamos no podríamos vivir simplemente. ¿Qué pasa cuando no sale el sol? Hace frío. ¿Qué más? ¿Verdad? De repente así como que, pues vemos que sí, el sol está detrás de las nubes, ¿verdad? Pero díganme, en la noche es fácil así como decir, no, ahorita me voy a Texcoco caminando. Pues no, ¿verdad? Si de día nos da miedo, de noche, peor, ¿verdad? Entonces, la luz es importante. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en un lugar cerrado en donde no hubiera puertas? ¿Verdad? Imagínense un cubo o su cuarto, ¿verdad? Luego pasan unos videos, no sé si los han visto, de esos de TikTok. Dicen los mejores albañiles del mundo y están haciendo el cuarto, ¿verdad?, así cerrado. Y ya cuando terminan dice, oye, ¿y la puerta? O sea, y parece broma, pero uno se pone a pensar y dice, ¿y qué pasaría si hubiera un cuarto sin puerta? Lo mismo en la vida. ¿Qué pasaría si no hubiera puertas de salida ante las circunstancias o dificultades que estás viviendo? Y al Jesús decir que Él es la puerta, nos está indicando que en nuestra vida hay solución. Que por muy difícil que sea la situación, hay una puerta de salida. La va a haber siempre. Y bien, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Yo creo que esa es una de las frases más grandes de Jesús, para indicarnos que Él lo es todo. Pero ahora la pregunta es, ¿y nosotros le creemos? O sea, ¿nosotros creemos que Jesús sea la luz? ¿Que sea la puerta? ¿Que sea el camino? ¿Que sea la verdad? ¿Que sea la vida? Porque fíjense cómo a lo largo de nuestra existencia nos vamos generando ideas de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto muy pequeñito, pero más o menos como para pensar. Una persona tiene mucho sufrimiento, a lo largo de su vida ha tenido operación tras operación, sufre, es una persona que tiene mal sus intestinos, no puede comer muy bien, ¿verdad? Pero aún así trata de ir llevando una vida, sigue caminando, ¿verdad? Pero sigue sufriendo. Si yo le pido a Dios que ya la deje de sufrir, que ya se la lleve a su lado, ¿qué concepción tengo de Dios o de Jesús? Bien, lo voy a poner un poco más así, ¿sí? Yo tengo una abuelita, voy a decir, ya acá ya no se murieron mis abuelas las dos. Yo tengo una abuelita que sufre mucho, toda su vida ha sufrido, ha tenido miles de operaciones, pues ha estado muy mal, ¿verdad? Y en los últimos años sufre insuficiencia renal, ya no le funciona bien ¿cómo le llaman? Un riñón, ¿verdad? También ya le detectaron hígado graso, ¿verdad? Ya su estómago ya no le funciona muy bien, ¿verdad? Tiene problemas cuando hace frío de los bronquios, ¿verdad? Porque de chiquita le dio bronquitis y ahora pues ya no se puede exponer y bueno, pues se acaba de caer, entonces pues ya anda con un pie enyesado y una mano también. Y yo le digo al Señor, Señor, ya quítala de sufrir, ya llévatela. ¿Qué concepción tengo de Dios? Ahorita no juzguen si mi petición está bien o está mal. ¿Qué concepción tengo yo de Jesús? ¿De ser bueno? Sí, a ver, ahí vamos bien, ese es en tu caso, pero en el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿qué concepción ustedes creen que yo tenga de Dios? Un Dios castigador, ¿eh? Que no tiene compasión del sufrimiento, ¿eh? Que la ha hecho sufrir mucho. Un Dios que va a estar a mi beneplácito, que cuando yo le diga, órale. Pero fíjense que detrás de todo esto, detrás de la petición que yo le estoy haciendo a Jesús, estoy viendo yo a un Dios castigador. Señor, ya deja, quítala de sufrir. ¿Sí se dan cuenta? Pareciera ser que mi petición es buena, pero le estoy diciendo, le estoy pidiendo que quite algo que Él está provocando.
Pero si mi petición es, Señor, dame la paciencia suficiente para entender el dolor de mi abuelita, para acompañarla, para no desesperarme ante la situación que ella está viviendo. Así es. Muy bien. Así es. Sí, y miren, ¿por qué pongo estos ejemplos? Son ejemplos provocadores, ¿eh? Para que nosotros podamos ir, lo que ya veíamos aquí atrás, ¿verdad? Lo que ya veíamos en la parte de atrás, en estas preguntas, ¿quién es Jesús? Porque esto es lo que nos va a ir haciendo precisamente ir penetrando, porque probablemente tengamos una concepción, no digo falsa, pero sí errónea de quién es Jesús. Vamos a continuar donde íbamos, aquí, ¿verdad? Bien, vamos a reflexionar un poco. Caminas por la vida a oscuras. ¿Cuál es tu sentido de vida? Ya dijimos que Jesús ya se nos presentó como el camino, como la luz, como la vida, como la puerta. Yo camino por la vida a oscuras. Si Jesús es la luz, yo camino a oscuras. Y si camino a oscuras, ¿es que Jesús no va conmigo? Así es. Así es. ¿Cuál es entonces el sentido de tu vida? Ahí es donde nosotros vamos a reflexionar y les insisto, todas estas preguntas váyanlas anotando, por favor, porque solamente de esta manera nosotros podemos irnos adentrando. ¿Sí? Y que quede bien claro, ahorita precisamente con todo esto que le estoy comentando, necesitamos empezar nosotros. Es verdad, y ahorita ya lo han dicho, para este es el proyecto de estos cursos, ¿sí? Que nosotros tengamos un conocimiento, pero que quede bien claro, el conocimiento mío no es el que yo quiero que ustedes tengan de Jesús, ¿sí? Porque probablemente yo esté en un error. Necesitamos llegar al conocimiento verdaderamente de aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a veces decimos, queremos que nos digan quién es Jesús para nosotros creer. No, se trata de creer para podernos encontrar con Jesús. Exactamente, el encuentro personal con Dios, ¿sí? Entonces, sí les digo, vamos a tratar de irnos acercando con estas preguntas más a eso que yo verdaderamente creo. ¿De qué manera Jesús es tu luz? ¿Cómo es que Jesús se hace presente a través de la luz que te ilumina? Si abres la puerta y te acercas a Jesús, ¿qué vas a encontrar? Por eso les ponía estos ejemplos, ¿no?
Imagínense un lugar totalmente cerrado, sin puertas, ¿verdad? Imagínense que esa puerta de ese lugar cerrado es Jesús. ¿Qué pasa si le abres? Si la abres, ¿qué crees que vas a encontrar? Ahí, anótenle, anótenle. A mí no me diga nada, ¿eh? No me diga nada. Que esto es lo que nos va a hacer crecer. ¿Tienes claro tu camino? El camino que te lleva en tu vida simplemente. Si hoy les preguntaran, ¿y tú cuál es tu sueño? ¿Qué piensas para el futuro? ¿Qué desearías tener? Todo eso tiene que ver con el camino. Porque a veces nos hacemos ideas. Cuando nos decían cuando estábamos chiquillos, ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Por ahí va, ¿verdad? También por eso. Sí, hay una crítica que les hacen mucho a los jóvenes. Yo no. El joven sí sabe lo que quiere. El detalle es que no sabe cómo expresarlo. ¿Verdad? Porque dicen, hay jóvenes que en la actualidad no saben qué quieren. No, sí saben. El problema es que ellos saben lo que quieren, pero de aquí para arriba. No han revisado de aquí para abajo. Es decir, poner los pies sobre la tierra. Yo quiero ser, ¿verdad? Dice el joven, yo quiero tener harto dinero. Ese es un ideal muy bonito. Pero ¿ya viste en dónde estás parado? ¿Por qué? Porque yo quiero tener mucho dinero y yo quiero tener una casa bonita y yo quiero tener una buena familia, pero no me gusta estudiar, pero no me gusta trabajar. Entonces los pies no los tienes bien parados sobre la tierra. Es nada más el pequeñito detalle que muchos jóvenes tienen, ¿sí? Pero de que saben a dónde quieren ir, por supuesto que lo saben. Entonces ahí es donde nos toca ir un poquito entrando. Entonces, tenemos claro el camino, buscas la verdad, porque buscar la verdad no es nada más ver aquello que me hace estar bien. Probablemente la verdad me incomode, probablemente la verdad me lastime. ¿De verdad la busco? Y la verdad con B minúscula y con B mayúscula, ¿eh? Esa verdad con B mayúscula que significa Cristo. Si andas por el camino, la verdad y la vida, ¿qué recibirás? Y ojo, aquí, si se fijan, camino, verdad y vida aparece con B mayúscula. Se está refiriendo a alguien, no a algo. Si yo busco, ¿verdad? Si ando por Jesús, en Jesús y de Jesús, ¿qué recibiré? Bien, Cristo está aquí. Cristo se hace presente en medio de nosotros cuando vamos en el camino. Él jamás va a abandonar a sus discípulos. Él jamás se va a esconder. Él siempre va a ir a nuestro lado. Así como lo hizo con los discípulos de Maús, así también. Con las imágenes, luz del mundo, camino, puerta, Jesús se descubre quién es. Es casi un caminar completo con Jesús. Jesús es la luz,
la luz del mundo. Por lo tanto, si no hubiera luz, y ya lo decíamos hace ratito, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no hubiera luz? No veríamos, no existiría la vida. Es lo primero que crea Dios en la creación. Y hágase la luz, y se hizo la luz, y se dividió las tinieblas de la luz. Entonces es Jesús ese principio de toda una creación a través de la luz. Jesús, ¿verdad?, es el camino. Jesús, ¿verdad?, es el camino. Miren, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo cuando era pequeño, nos gustaba mucho ir al cerro, de ahí de la casa, de la casa de mi papá, el cerro pues queda lejos, ¿verdad? Pero no había camino, entonces había solamente las famosas veredas por donde pasaban con los burros para la leña, ¿sí? O las bestias, las mulas. Entonces, por ahí subíamos, pero había lugares en donde ese camino pasaba por desfiladeros, es decir, cañadas, ¿verdad?, donde ibas por la orillita y el desfiladero para abajo y el desfiladero para arriba. Y apenas, ¿verdad?, pasabas y era de verdad ¿cómo les dijera? Un espectáculo, yo creo que insólito y hasta con miedo y todo lo que quieran, con la adrenalina al 100, cuando ibas en el desfiladero y de repente en una vueltecita te encontrabas con el que venía de allá para acá. ¿Y cómo le hacemos? Aquel viene cargado de leña y yo pues no traigo nada, pero... Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, pues cuando ibas en otro animal, ¿verdad? En una bestia, un burro, una mula, pues de repente tenías que echar el animal hacia atrás, ¿verdad? En donde hubiera un poquito más de espacio para tratar de pasar. Cuando no ibas con animal, ¿verdad?, pues lo que hacías era acostarte así como en el suelo para que pasara el burro prácticamente encima de ti para poder seguir el camino. Entonces, cuando tú vives esa experiencia y escuchas que Jesús es el camino, te imaginas. Ahora, por ejemplo, si vamos ya allá al rancho y voy al cerro, ya hay un camino. Entonces ya vas más seguro, más tranquilo, ya sabes que no te vas a encontrar al otro y si te encuentras al otro va a pasar a un lado. Es decir, ya hay un lugar fácil y que te da seguridad. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros pensamos en esta figura, Jesús como camino, donde entonces ya tengo un inicio, ¿verdad?, y un final. Porque así son los caminos. Y todo, ahora sí, permítanme esta expresión, ¿verdad? Por ahí decían, todo camino conduce a Roma. Así era como decían, ¿verdad?, en la antigüedad. Hoy podríamos decir que todo camino bien andado conduce a Cristo, conduce al Padre. Como puerta, ya lo descubríamos. La luz destruye la oscuridad que impide caminar. Jesús es la luz que guía al ser humano. Pero el ser humano es libre, puede rechazar la luz y optar por la oscuridad, lo que ya nos decían hace ratito, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está, Jesús es la luz, pero todo va a depender de mí. Si yo quiero que Él me ilumine, me va a iluminar. Y si no, voy a seguir igual. Si yo no soy capaz de irme revisando en mi interior, pues Jesús no va a penetrar, aunque yo quiera. ¿Sí? O aunque quiera mi abuelita, o aunque quiera mi mamá, ¿verdad?, que sea un fiel cristiano, pues yo no quiero. O yo simplemente le digo a Jesús, sí, pero mira, ilumíname nada más de ahí para afuera, para yo poder salir a la calle.
Pero ya de ahí para adentro, ni te metas. Y así puede ser nuestra vida, ¿eh? Podemos ser de esos, como les decía el Papa Francisco, cristianos calientabancas, ¿sí? O sea, podemos ser ellos, de venir todos los días a misa, de estar todos los días en la novena, en la hora santa, en el rosario a la Santísima Virgen, en el Vía Crucis de los viernes, ¿verdad? Todo podemos estar haciéndolo, todo. Pero a la hora de hacer el bien y a la hora de cambiar mi forma de ser, ya no lo hago. Y entonces, ¿verdad? Ese es optar a medias. Ya nos presentaban, ¿verdad? O nos han presentado los mismos evangelios como la gente importante del tiempo de Jesús no quiso ser iluminada por esa luz. Los maestros de la ley, los sacerdotes, ¿verdad? No quisieron ser iluminados por esa luz. ¿Y qué es lo que hacen? Lo rechazan. ¿Cómo haciendo o cómo hacen ese rechazo con Jesús? Vamos a llevarlo a la muerte. Es, ¿verdad?, el trabajo del rechazo de Jesús. Nosotros, fíjense, por eso muy importante para aquellos que son pensadores y que estudian libros y todo el asunto, hay un pensador, un filósofo que se llama Nietzsche, ¿verdad? Y él dice una frase: Dios ha muerto. Y claro, para aquellos que no, pues como que no le han entendido muy bien, ¿verdad? Los que se quieren hacer filósofos sin ser filósofos, pues es lo que dicen, que ya por eso en nuestro tiempo ya no se debe de hablar de Dios. Pero Nietzsche no hablaba de ese tipo, ¿verdad?, de idea. Dice, el ser humano sigue matando a Dios. Sigue quitándolo de su primer principio, sigue haciéndolo a un lado. Hace poco, ¿verdad?, un maestro filósofo contemporáneo presentaba la sociedad líquida, así era su libro. Y es interesante lo que él plantea, porque dice, ya no hay nada sólido, ni Dios es sólido. Un principio que había recorrido miles de años, ante una sociedad, dice, todo se diluye. ¿Por qué? Porque ahora si hablas de Dios, ¿qué es lo primero que te dicen? Demuéstrame. ¿Tú dices que existe Dios? A ver, demuéstramelo. No, no, eso lo escribieron. ¿Y cómo sabemos que sí lo escribieron? ¿O nada más fue una idea que se imaginaron y ahí la pusieron? ¿Por qué? Porque la persona actual quiere pensar, porque no piensa, quiere pensar en los primeros principios, sin embargo no los practica. En la actualidad, las filosofías como Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿verdad?, todos esos grandes pensadores ya no están. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de algo permanente y ya no existe lo permanente. Para la sociedad de ahora ya es todo fluido. Lo que ya decía, ¿verdad?, lamentablemente no lo han estudiado, pero ya lo decía el mismo Anaxágoras, ¿verdad?, allá en el tiempo de los grandes filósofos, ¿sí? Anaxímenes también hablaba del eterno fluir. Entonces, pero luego a veces nos hace falta ir por allá. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todavía en la actualidad, como decía el mismo Nietzsche, el Dios ha muerto, se sigue matando a Dios. ¿Y qué es matar a Dios? Quitarlo de nuestra vida, no tenerlo presente.
Seguimos entonces rechazando, así como aquellas autoridades en el tiempo de Jesús, todavía en nuestro tiempo seguimos rechazando a Dios. Oye, decimos que Dios es el don de la vida, pero se está probando el aborto. Decimos que Dios es el Dios del tiempo y del espacio en el cual somos, nos movemos y existimos. Pero se quiere aprobar la eutanasia, se quiere aprobar, ¿verdad?, también esta idea de poder hacer o generar los seres humanos de forma de masa, ¿verdad? Así como salen los pollos, así que salgan los seres humanos y que la gente venga y escoja a ver cuál quiere. Este no está bueno porque salió mal, mátalo, no hay ningún problema, hacemos otro mejor. Parece ser una idea sacada de películas, pero ahorita se está discutiendo eso a nivel mundial. Entonces, a Dios se le está quitando. ¿Sabes qué? Ya no te necesitamos, Dios. Nosotros podemos. Y podemos solos. No necesitamos de ti. Solo Jesús puede guiar las ovejas, es decir, a nosotros, por el camino de la verdad, para que tengan vida, porque Él es la vida en plenitud. Solamente Dios es capaz de darnos o de quitarnos la vida. El ser humano no está llamado a eso. Es copartícipe de la creación. Es una de las grandezas que tiene el matrimonio, el ser creador junto con Dios. Por eso, uno de los principios del matrimonio no es para que tengas mujer, porque a veces eso se piensa, o la mujer para que tengas un varón. No. Ese no es el principio del matrimonio. Les preguntaba hace poquito a unos jóvenes que me decían: padre, nos queremos casar. Muy bien, ¿y qué han pensado? ¿Sí? ¿Por qué se quieren casar? Padre, pues es que pues nos llevamos bien, padre. Pues está bien. Pero, ¿y qué más? No, pues mire, yo creo que ella es mi media naranja. ¿Pero por qué? Pues porque estamos bien, o sea, hay buena química. ¿Y qué más? Bueno, y ya pensaron que el estar juntos implica la presencia del hombre con la mujer dentro y fuera de todas las actividades. A ver, explíquenos, padre, barajéanosla un poquito más despacio. ¿Eso de qué se trata? Sí, implica que como hombre tienes que ser hombre aquí y ahora y siempre con tu mujer. Nada de que, bueno, tengo una amiga que voy a ver. Tú también puedes tener un amigo, porque ahorita está surgiendo esto en Europa, Estamos casados de lunes a viernes, sábados y domingos tienes libre. No lo entiendo. ¿Sí? Pero está surgiendo en Europa esta idea. Y lamentablemente el mexicano tiene la idiotez de copiar todo lo que sucede en otros lados. En otros lados se hizo todo este asunto de la liberación, ¿verdad?, de la famosa sexualidad, y ahí vienen los amigos de un partido, ¿verdad?, que no quiero decir su nombre para no echar a perder a los de color oscuro, pero haciendo eso. Se los juro. O sea, nadie aquí en México quería que se legalizara el aborto, nadie. Pregúntenles a las activistas quién son, de dónde vienen, y no son mexicanas. Son de otros países que vienen a hacer la revoltura acá. Pero bueno, ya no me voy a meter un poquito ahí para no entrar después en discusiones. A través de Él, de Cristo, podemos conocer al Padre.
Él es el camino. Por la muerte y resurrección estamos llamados a dejar la oscuridad y a participar de la vida divina, la vida en plenitud. Y aquí yo quisiera que viéramos un poquito este párrafo, pero más en la trascendencia. ¿Ustedes han estado en algún momento que se quedaran o se queden encerrados? ¿Alguno de ustedes les ha pasado? ¿Sí? ¿Qué se siente? Ahora piensen ustedes que los meten a una caja de muerto y ahí van a estar ahí y apagan las luces y cierran el vidrio. ¿Sí se han imaginado qué se sentiría? Bueno, les he de decir que yendo un poquito más allá, esa oscuridad, ese miedo es vencido por Cristo. Cristo no quiere que el alma de los difuntos permanezca en el sepulcro. No quiere que tengan ese temor y esa angustia de estar ahí encerrados. Y es por eso que Él propone, ¿sí?, dispone y hace posible la resurrección de los difuntos. Para que ese temor a estar ahí encerrados, a estar ahí, ¿verdad?, esperando tal vez un momento de luz, no se prolongue, sea inmediato. Es por eso que Jesús, ¿verdad?, y aquí por esto acomodaba este texto, ¿verdad?, oscuridad que nos está llamando a dejar la oscuridad y a participar de la vida divina a través de su muerte y de su resurrección. Es Cristo el que hace posible que nosotros no permanezcamos en la oscuridad. Pero ahí volvemos, ¿verdad?, a lo que ya nos decían. Si tú no quieres aceptar eso que te trae Cristo, como lo diría San Agustín, ¿verdad?, aquella frase hermosísima que me gusta mucho citar, ¿sí?, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Así de fácil. Bien, como en Emaús se nos invita a conocer a Cristo como el compañero de camino, maestro de sabiduría, verdadero camino de vida. Recordemos, cuando a Jesús, ¿verdad?, cuando Jesús les pregunta a los que van camino de Emaús, ¿qué? ¿Y ustedes por qué van así? ¿O de qué van platicando? Que eres el único forastero que no conoce. Mira, ese Jesús, ¿verdad?, el Nazareo, pensábamos que este era el bueno y pues nomás nada. Ya van 3 días y no pasó nada. Y dice, ¿verdad?, el texto, y Jesús les fue explicando detalle a detalle todas las escrituras, comenzando de los profetas hasta llegar al mismo Cristo. Es ese maestro que siempre nos va a acompañar. ¿Cómo se hace presente entonces Jesús en nuestra vida? A través del hermano. Lo que ahorita les decía yo, ahorita tal vez yo estoy proponiendo este tema, pero es parte de ese maestro de sabiduría. Pero así vamos a escuchar a otro y a otro, y ya después nos vamos a escuchar a nosotros, porque esto es lo más bonito de este curso, ¿sí? En el momento que nosotros podamos ya compartir esa experiencia que he tenido en esta primera etapa. Son 5 temas, 6 temas de la primera etapa, y después de esos 6 temas, entonces vendrá la retroalimentación. ¿Qué he experimentado yo? ¿Qué puedo compartirte a ti
como maestro de sabiduría, como verdadero camino de la vida. Pero es a través de la experiencia del caminar con Cristo. Como los discípulos de Emaús, podemos decir, Cristo estaba aquí, perdón ahí por el error de dedo, y no lo sabía, ¿sí? Acuérdense lo que dijeron cuando ya vieron a Jesús. Con razón, ¿verdad? Nuestro corazón ardía cuando nos hablaba, cuando nos explicaba. Jesús está aquí, pero a veces no lo sabemos. Él estaba en medio de los seres humanos y no a un lado, en actitud de compañero y servidor, especialmente sensible a la herida de la humanidad. Probablemente, ¿verdad? Ahora que reflexionemos profundamente ese conocimiento de Cristo a través de estas preguntas que estuvimos viendo durante el tema, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, de verdad, Cristo ahí estaba a nuestro lado. No lo habíamos entendido, no lo habíamos encontrado, no lo habíamos reconocido, pero ahí estaba. ¿Por qué? Por la figura de mi padre, por la figura de mi madre, que mi padre era un hijo de toda la... No importa, pero ahí estaba y no lo reconocí. A veces nos hace falta acercarnos al Maestro. Bien, por último, actuemos. Esta es la pregunta que sí voy a revisar. ¿A qué compromiso te lleva o te ha llevado esta reflexión? Ya llevamos un compromiso la semana pasada. Ahora es la segunda. Y es la misma pregunta, ¿eh? Si ustedes revisan ahí en el internet, van a encontrar, ¿verdad? Precisamente esta misma estructura de la presentación. Todas van a ser casi iguales, ¿eh? Por ahí voy a cambiar nada más tal vez algunas imágenes, pero al final de cuentas es la misma estructura. Primero, ¿qué pienso? Me dejo iluminar por la palabra de Dios y después actúo. El método que utiliza Aparecida, que ha utilizado siempre la Iglesia latinoamericana, de ver, juzgar y actuar. Y eso es lo que nos va a ir llevando a ir creciendo en nuestra fe. Entonces, ¿a qué compromiso te lleva lo reflexionado? Muy bien, hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Por ahí me hacían una pregunta que ya contesté al inicio de esto, ¿verdad? Lo hacían a través de internet, que cuál era exactamente el capítulo completo de San Lucas. Bueno, ya les decía yo que nos vamos a estar basando en el capítulo de Lucas 24, del 18 al 30, al 24, ¿sí? 18-24. 24, 18, 24, ¿sí? Que es donde nos presenta este pasaje del camino de Emaús. ¿Sí? Entonces ya lo había contestado al inicio, pero de todas maneras ahorita quise rectificarlo. ¿Preguntas por parte de ustedes? ¿No? Bueno, que sepan que se está transmitiendo a través de Facebook en la página de la parroquia, y el día de mañana, con el favor de Dios, más o menos como a mediodía, ya estará en la plataforma de YouTube, ¿sí? Entonces, también para que ahí, pues yo sí les pediría una cosa: suscríbanse a ese canal,
denle, como dicen ahí, clip en la campanita, ¿verdad? Y dedito arriba, porque una de las intenciones es que tengamos ya el canal de forma directa en YouTube, pero para eso tenemos que tener 1000 suscriptores. Es lo que nos están, piden para que podamos ya tener libre el acceso y podamos grabar en vivo. Esto nos ayudaría mucho porque también ya las misas se podrían estar transmitiendo en vivo por YouTube, y es mucho más fácil porque ya en las pantallas ya tenemos esa aplicación, ¿verdad? También, entonces ya sería más fácil ahí conectarnos, ¿sí? Sí, y ya, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos por ahí presentes. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por los beneficios que generosamente nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la bendición de Dios, pueden ir en paz. Pues nos vemos con el favor de Dios de hoy en 8.